Yo vi una sola vez en cine Fahrenheit 451, no en el momento del estreno, sino en una copia que dio la Cinemateca Argentina, hace bastante de esto, una copia destrozada, ¿no? Donde no estaba, oh, en todo caso, ni por asomo se podía apreciar el trabajo del iluminador Nicolás Roeg, a futuro director de cine. La copia era muy lavada, el- los rojos parecían rosas, los azules celestes y así. Y, y seguramente a esa copia le faltaban algunos minutos debido al paso del tiempo, al mal cuidado que tuvo la película. Y me acuerdo que ligeramente, muy ligeramente, yo había leído el libro de Bradbury, había leído Crónicas Marcianas, del mismo autor. No me había enloquecido con Bradbury. Es esa época que uno tuvo como lector de, no toda, ¿no? Sería imposible, pero una parte de la literatura de ciencia ficción canónica, ¿no? Un mundo feliz de Aldous Huxley, eh, en 1984 de Orwell, obviamente. Después El Naranja Mecánica de Anthony Burgess, 2001 de Clark. Em, Después, como lo que en lo personal fui abandonando la ciencia ficción, eh, me acuerdo que me aboqué me sumergí en la literatura de terror, especialmente con Stephen King a la cabeza, y de vez en cuando entrando y saliendo de Poe, ¿no? Que siempre viene bien, o de Lovecraft. Eh, a los que se sumó después Clive Barker, me acuerdo, pero como que tenía la ciencia ficción muy olvidada. Cuando fui a ver esta película de Truffaut a la Cinemateca. Eh, y me acuerdo de un señor que estaba en la puerta, a la salida, ¿no? Que un desconocido, no sé quién era, eh, que dijo, esta película es una mierda, así, literalmente. Lo podría haber hecho en francés que quedaba mejor, ¿no? Y se enfrascó en una violenta discusión con otras personas que habían visto la película de Truffaut también en esa misma función. Y el tipo le daba razones como diciendo, le salió, a ver, no eran razones estéticas, sino como un punto de vista muy fuerte de este señor, que decía, le salió muy light la película. Él lo decía, la decía blanda, blanda o liviana, decía. Le salió muy livianita la versión, o la adaptación. Cosa que no pasa con otras películas de ciencia ficción de la época. Ojo, estábamos en la década del 80, ya no había pasado por lo menos 20 años del estreno de Fahrenheit, que me han dicho que acá en Argentina funcionó muy bien la película comercialmente. Había muchos fanáticos de Bradbury. La novela es del 53, ¿no? Publicada la película del 66. Y entonces me acuerdo que yo lo escuchaba a este tipo, y yo en esa época había visto todo Truffaut prácticamente. Fue mi primer acceso a Fahrenheit fue en esa oportunidad, ¿no? Creo que me faltaba una película que pasó sin desapercibida de Truffaut, que es una comedia, un vodevil que se llama Una chica tan linda como yo, que Truffaut hizo antes de La Noche Americana. Y me faltaba, que luego vería, que nunca se había estrenado en Buenos Aires, La Habitación Verde, La Chambre Verte, que está basada en un cuento de Henry James. Pero si no me equivoco, había visto todas las películas de Truffaut. Es decir, había visto 19 películas de Truffaut, me faltaban, bueno, las dos que nombré y Fahrenheit. Así que más o menos, ya Truffaut, desde hace años estaba en mi panteón de directores intocables, con muchos más, pero Truffaut estaba seguro. Y, y en ese momento, cuando ese señor que estaba como muy enojado, yo no sé, estaba esperando que Truffaut resucitara y lo trompeara ahí en la esquina, en Sarmiento, ¿no? En Sarmiento, ahí en el Ya. Eh, a ver, por un lado, no es que uno le da la razón a este señor, ¿no?
para mí no la tiene. Lo que pasa es lo siguiente, que voy a tratar de explicar esto y creo que me voy a abocar a esta explicación y después un poquitín de la película, después vamos a la película y después discutimos. Eh, para Truffaut el cine era, esto lo explico en las clases, era el paraíso, era la salvación. Para Truffaut el cine fue la salvación de su vida. Entonces, para él, más allá de conflictos en la escritura de guión, en la postproducción de la película, después en el estreno, bueno, todo lo que implica, digamos, preparar una película, estrenarla, bueno, lo van a vivir ustedes y mucho más acá, ¿no? Pero él llegó al cine, digamos, tal vez hubiera sido un gran escritor, Truffaut, en lugar de un gran cineasta. Tal vez si no hubiera conocido a André Bazin allá por la década del 50, que lo llevó a trabajar a Caído Cinema, eh, él se hubiera convertido en una especie de amanuense de la literatura de Balzac, que era uno de sus escritores preferidos, y de las novelas románticas del siglo XIX. Eh, Tal vez se le hubiera pasado de aventura a aventura amorosa, con una cantidad impresionante de mujeres que tuvo, y no hubiera sido nunca director de cine, pero bueno, apareció el cine en su vida y el cine fue el Edén para él, ¿no? El cine, el lugar de la paz, de la tranquilidad, del conocimiento del otro, de la adaptación, de un texto original. Entonces uno ve las películas que hizo Truffaut, las obras maestras, las muy buenas, las aceptables, las menores y hasta alguna descartable. Poquitas, una, dos, qué sé yo, para mí menores, para mí no hizo películas malas sino menores. Eh, y encuéntrase, por más que no esté presente esto, porque lo que queda es la película, encuentra como uno presume del placer de Truffaut filmando, ¿no? Estando ahí en un equipo de trabajo, en un equipo de rodaje, estando con, eh, con el productor, con las actrices, estando con Jean-Pierre Léaud, con Julie Christie acá en Fahrenheit. Eh, el momento de la adaptación para Truffaut, que siempre fue muy tensionante eso, ¿no? Adaptar novelas como Las dos inglesas, Jules y Jim, bueno, La habitación verde, El diario íntimo de Adela H., Bradbury mismo, ¿no? Y hasta como si fuera un informe médico, ¿no? Para el caso del niño salvaje, ¿no? Eh, y uno entiende perfectamente que fue el Edén para Truffaut el cine, ¿no? O el cine para Truffaut fue el Edén, el paraíso. Y al mismo tiempo, recordando a ese señor ofuscado de hace 30 años atrás, yo me acuerdo que estaba, no sé si fueron al Ya, ¿no? Ahí era la Cinemateca Argentina, ahí en Sarmiento al 2200, el Teatro Ya, hay que subir unas escaleritas, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba arriba, vos subís las escaleras y tenés la marquesina del cine, ¿no? El Teatro Cine, con los afiches y demás. Yo era socio del Ya y de la Cinemateca. Y el señor estaba abajo en la calle discutiendo con otros. Y yo no podía, digamos, no podía como interrumpir mi interés en relación a lo que decía el tipo. Y en un momento dijo, de manera muy, muy elocuente, dijo, a Godard nunca le gustó Fahrenheit, ¿no? Entonces escuché eso. Entonces, esa frase que se dijo ahí en la calle, ¿no? Increíble, me llevó a al siguiente interrogante. Otra vez tengo que elegir yo, ¿no? Entre mis dos franceses preferidos, Godard y Truffaut, ¿con quién, no? Entonces, en ese momento me, relacioné lo que dijo el señor, a Godard nunca le gustó Fahrenheit, con que Godard el año anterior a Fahrenheit había hecho Alphaville, ¿no? Que algo comentamos la semana pasada. Que Alphaville en ese contexto era una película de, de, de tesis, de preguntas, de dudas, de cavilaciones, de alegoría política,
tomando en cuenta géneros, mezclando géneros, el policial, el western, la ciencia ficción. Eh, en ese mundo futurista que era ese París recontextualizado por Godard y por la cámara de Raúl Coutard, y la cámara y la foto de Coutard. Y un año después aparece en Fahrenheit, ¿no? Que es otra cosa. Es lo mismo, pero es otra cosa. Digamos, este señor en parte tenía razón en decir, bueno, comparativamente, la película de Godard no es ni mejor ni peor, sino que es muy diferente a la película de Truffaut, y la película de Truffaut muy diferente a la de Godard. Es decir, pero los dos apuntan a zonas y a intereses diferentes, ¿no? Mientras Godard hace una alegoría política, en ese momento sobre el comunismo, con Alphaville, Truffaut está haciendo una alegoría sobre un futuro supuestamente cercano, pero que al mismo tiempo ese futuro terrorífico, ese presente terrorífico y supuesto futuro espantoso, va a ser neutralizado por una historia de amor, ¿no? Y por una pareja. Entonces, en ese momento, después, ¿no? En ese momento me puse a pensar en las parejas de la película, ¿no? Un bombero arrepentido, el personaje de Montaigne, acá, que hace este actor austríaco, el que había aparecido en Jules y Jim, y Julie Christie, que hace dos papeles. Hace de la esposa de él y hace de la joven, muy joven, con pelito corto, que es fanática de los libros y que empieza a poner en tela de juicio la labor que cumple este bombero, que es quemar libros, ¿no? Entonces comparé esta pareja, que va a ser rescatada por el amor y por el amor a los libros, con esa pareja tan particular que interpretan Eddie Constantin en Alphaville, haciendo de Lemmy Caution, un detective privado duro, con cara poseada, con sombrero, experto en el manejo del revólver, eh, que no duda en pegarle un par de cachetazos a una chica, que parece salido en una mezcla de, y no los estoy criticando, ¿no? Sino que son personajes de ficción, ¿no? Y personajes de género, una mezcla de John Wayne y algún policial de los años 60, con Lee Marvin, ¿no? Lee Marvin, que era un actor rocoso, ¿no? Duro. O Clint Eastwood, si quieren. Y Ana Karina, ¿no? En contraste, ¿no? Que es la chica que pregunta, que parece que le lavaron el cerebro en Alphaville, que sabe 4 palabras y ninguna de esas palabras se relaciona a cuestiones bondadosas y benéficas. Y bueno, me parece que ahí está alguna de las hipótesis o respuestas que uno puede tirarles o extenderles a las dos películas, casi hechas de manera consecutiva, ¿no? Porque Godard estrenó en París Alphaville en noviembre del 65 y Truffaut estrenó Fahrenheit en junio del 66, en plena lucubración Truffaut del libro sobre Hitchcock, ¿no? Un año muy agitado para Truffaut, además, ¿no? Y me parece que ahí está la respuesta, hacia dónde apuntaba cada uno, ni mejor ni peor, digamos. Tenían ya intereses diferentes ambos, ¿no? Estos tipos que eran muy amigos. Uno desde la experimentación, desde la duda, desde la tesis, desde la pregunta, desde la película Ensayo, Godard, y el otro desde la construcción de una trama democrática, de inmediato reconocimiento para el espectador, de búsqueda de un público numeroso, que es el caso de Fahrenheit, buceando en la adaptación de una novela muy popular, como la de Bradbury, ¿no? Que era bestseller desde hacía tiempo, que estaba en todas las, en todas las bibliotecas particulares de los jóvenes de aquel entonces. Y entonces cuando vienen estas vidas paralelas y agarrando a estos dos que tanto admiro, ¿no? Bueno, Godard, entre paréntesis, lo dije en clase hoy, vuelve a hacer algo ahora. Se puso a hacer algo a los 87 años, que cumple ahora en diciembre. Así que mandé ayer un mensajito diciendo,
volvió JLG, que se calla el resto del mundo. Eh, pero bueno, más allá de admiraciones que uno le puede tener a ambos, cómo estas dos vidas se parecían, pese a que tenían marcadas diferencias ya estéticas, eran muy amigos, hasta el 66, 67, 68. Hay una foto que publiqué en el Facebook donde está Godard en el set de rodaje de Fahrenheit, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo calculo que la última vez que se encontraron, esta fue la anteúltima, ¿no? Y la última vez fue en las jornadas del Mayo francés, después, ¿no? Donde estaban todos ahí tirando para el mismo lado y subidos al, al escenario del Festival de Cannes, tomando por asalto el festival, ¿no? Todos los directores de cine interrumpieron el festival en esa oportunidad, ahí en mayo francés, del 68. Creo que el 1 de junio ya o sea, ambos se olvidaron los números de teléfonos que tenían, y se pelearon y se divorciaron ideológicamente, no más que nada. Pero cómo, digamos, cómo se puede encontrar en esta hermosa segunda etapa de la Nouvelle Vague, aunque la Nouvelle Vague, en el sentido más principista de la definición, la Nouvelle Vague son los primeros años, ¿no? del movimiento, ¿no? Es la época de los 400 golpes, la época de Sin Aliento, la época de El signo de Leo de Romer, la época de París nos pertenece de Rivet, la época del Bello Sergio, de Los Primos, ambas de Chabrol. Son los 3, 4 primeros años. Después es como que empieza a fluctuar hacia otros lugares la Nouvelle Vague, ¿no? Aquello que parecía muy corpóreo, muy impenetrable al mismo tiempo, se empieza a diversificar, digamos, en muchas más ramas de las que tenía antes, ¿no? Ya en el año 64 los estilos se radicalizan, ¿no? Entre la gente de la Nouvelle Vague. Uno dice, bueno, esto si antes un plano Godard era parecido a un plano Truffaut, o un plano Romer, o París era mirado muy diferente por cada uno, pero había coincidencias. Ya en el año 64, un plano Godard es un plano Godard, y un plano Romer es un plano Romer, un plano Chabrol es un plano Chabrol, y un plano Truffaut es un plano Truffaut. Y me parece que a medida que pasan los años, para seguir con ellos dos, ¿no? Godard radicaliza su lenguaje cinematográfico al extremo, y Truffaut se va como adoctrinando a cierto clasicismo narrativo, ¿no? Truffaut empieza rupturista y termina siendo clásico. Empieza como Godard y termina siendo Hitchcock. Y en cambio, el que más va a respetar los parámetros iniciales de la Nouvelle Vague va a ser Godard a su manera. Y me parece que Fahrenheit y Alphaville marcan ya diferencias muy marcadas, muy notorias, y coincidencias al mismo tiempo. Acá van a ver un seleccionado de gente importante. Nicolas Roeg, el DF, a futuro sería director de películas muy personales como Performance, con Mick Jagger de protagonista. Otra que se llama Ned Kelly, también con Mick Jagger como actor. Y acá en Argentina, que yo la vi hecha pelota la copia varias veces cuando era adolescente, se estrenó una película ya por los 70, pero yo la vi en los 80, en el Cine Arte, ahí en Diagonal, y antes del Obelisco, se llamaba Venecia Rojo Joaquín. Esa la dirigió Nicolas Roeg, trabaja Julie Christie, la actriz de Fahrenheit, y Donald Sutherland, en una Venecia muy particular, muy terrorífica, muy de terror mental, con Julie Christie. Era la época de Julie Christie, tenía los rulitos, un pelo enrulado. Pero esa película acá en Argentina, pero tuvo un año en cartel y después en constantes reposiciones en varios cines hasta que no se pudo pasar más la copia, pues nada más la copia ya, no quedaba un plano nada más. Ese es Nicolas Roeg, el director que vive, que el director de fotografía de la película.
Y además van a trabajar actores, más que nada ingleses, es una producción británica esta. Hay alguna guita proveniente de Francia, pero acá el cash lo puso Gran Bretaña y lo puso Julie Christie, también, que estuvo casi como coproductora, ¿no? La actriz. Julie Christie era una figura relevante del cine inglés, del free cinema inglés, eh, aquella nouvelle vague británica, con directores como Tony Richardson, Lindsay Anderson, Jack Clayton, el mismo Richard Lester en las películas de los Beatles, John Schlesinger. Julie Christie se hizo famosa por dos películas en ese periodo, en los 60, una se llama Darling y la otra Petulia. Y después siguió laburando Julie Christie hasta hoy, ¿no? Tiene más de 70 años. Hace poquito se estrenó un par de años, creo que ella estaba nominada, hace de una mujer que tiene Alzheimer, no me acuerdo el título. Ahora me sale lejos de ella. ¿Puede ser o no? ¿Es así? Bien. Con Julie Christie, su último papel contundente en el cine, ¿no? En cambio, el actor, que era un buen actor este tipo, tengo entendido por lo que, esto nunca me quedó muy confirmado, pero Truffaut demasiado confirmado, Truffaut era muy, si quería decir algo en las muchas entrevistas, algo feo en cuanto a sus actores y demás, en lugar de decir 20 palabras decía una, nada más, o dos. Es decir, no se relamía, digamos, en el enojo. Pero di a entender que la relación con este actor estaba quebrada. No se sabe por qué, digamos, durante el rodaje de la película, y que fue bastante complicado dirigirlo. Y que salvó un poco todo este trance de combate de egos, tal vez, Julie Christie, ¿no? Que además era la que ponía la plata. Y además hizo dos papeles además. ¿Por qué hizo dos papeles? Tengo dos respuestas. Por un lado, porque fue la inversora, o parte de la inversora del dinero, y por otro lado, porque le interesaba a Truffaut, no únicamente como actriz. Quería verla desde dos lugares diferentes. Así era Truffaut.